Nadie te dice esto cuando envejeces, pero llega un momento en la vida en el que entiendes algo incómodo. No todas las preguntas merecen una respuesta. Yo no aprendí esto rápido, y mucho menos lo aprendí de libros, ni de consejos bonitos. Lo aprendí como casi todo en la vida, equivocándome. Hablando de más, explicando de más, dándole importancia a cosas que hoy sé que nunca la tuvieron. Cuando eres joven, crees que tienes que responder todo, que el silencio te hace ver débil, que tienes que justificar tus decisiones, explicar tu vida, demostrar quién eres. Y lo haces. Respondes preguntas incómodas, te expones sin darte cuenta, intentas caer bien, intentas que te entiendan, pero con los años algo cambia. Empiezas a notar que no todas las preguntas vienen con buenas intenciones, que algunas no buscan entenderte, sino medirte, compararte, juzgarte, incluso controlarte de una forma muy sutil. Yo recuerdo muchas conversaciones, familiares, amigos, incluso desconocidos, y había una sensación silenciosa, como una presión, como si tuviera que responder todo. Preguntas sobre mi dinero, sobre mis decisiones, sobre cosas que ya habían pasado hace años, y aunque sonaban educadas, había algo detrás, algo que no se decía en voz alta. Y en ese tiempo yo confundía ser abierta con ser buena persona. Pensaba que responder todo me hacía correcta, respetable, pero la verdad es otra. Me estaba desgastando, terminaba cansada, irritada y a veces hasta avergonzada. No porque hubiera hecho algo malo, sino porque estaba dejando que otros decidieran qué partes de mi vida merecían ser expuestas. Tal vez tú ya lo sentiste. Ese momento después de una conversación donde te quedas pensando, ¿por qué dije todo eso? Y eso duele más de lo que parece, porque en el fondo sientes que diste algo que no era necesario dar. Con el tiempo empiezas a ver patrones, las mismas preguntas, una y otra vez, solo que con diferentes caras. Por ejemplo, el dinero. La gente no siempre pregunta directamente, pero lo hacen de distintas formas. Y no es curiosidad, es comparación. Quieren saber dónde estás, si estás bien, si estás mal, si eres más o menos que ellos. Y si no tienes cuidado, terminas explicando cosas muy personales a personas que no tienen ningún lugar en tu vida. Ahí fue cuando entendí algo importante. No todo merece una respuesta. A veces una sonrisa basta. A veces cambiar el tema es suficiente. Y muchas veces el silencio protege más que cualquier explicación. Luego están esas preguntas que vienen disfrazadas de consejo, pero no lo son, son críticas. Tal vez las reconoces. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no intentaste aquello? ¿Por qué no estás más cerca de tus hijos? ¿Por qué no ahorraste más? Suena como preocupación, pero no lo es. Es una forma de reescribir tu pasado. Y hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Yo pasé años intentando responderlas bien, con calma, con honestidad, pensando que si me explicaba mejor me entenderían, pero casi nunca pasaba, porque esas preguntas no buscan entenderte, buscan confirmar lo que ellos ya creen. Y ahí entendí algo que me costó años aceptar. No tienes la obligación de defender una vida que ya viviste.
Escúchalo bien, no tienes que justificar tu historia. Hubo un momento, no hace mucho, en que alguien me hizo una de esas preguntas, de esas que parecen profundas, pero pesan más de lo que deberían. Me preguntaron, ¿te arrepientes de algo? Suena inocente, ¿verdad? Casi filosófico, pero yo sentí lo que había detrás, la expectativa, como si esperaran que yo abriera heridas, que volviera al pasado, que les entregara algo íntimo, solo para satisfacer su curiosidad. Antes yo lo habría hecho. Habría dado una respuesta larga, emocional, explicando cada detalle, pero esa vez no. Solo dije, he vivido mi vida lo mejor que supe, nada más, sin explicaciones, sin justificar, sin exponerme. ¿Y sabes qué pasó? Nada. La conversación siguió. El mundo no se detuvo, pero yo me sentí más ligera. Y ahí fue cuando todo se volvió claro. La paz en esta etapa de la vida no viene de controlar lo que otros dicen, viene de controlar lo que tú decides responder. Tal vez esto no te lo dijeron antes, pero tu atención es una moneda. Cada vez que explicas, cada vez que te defiendes, cada vez que entras en conversaciones innecesarias, estás pagando. Y llega un momento en que empiezas a preguntarte algo muy simple. ¿Vale la pena? La mayoría de las veces, no. También están esas preguntas que intentan meterte en comparación. No lo dicen directamente, pero lo sientes. Empiezan hablando de otros, personas de tu edad, lo que lograron, los lugares a los que viajaron, cómo viven, y luego te miran. Y sin decirlo claramente, la pregunta aparece. ¿Y tú? Es sutil, pero pesa. Y si no estás firme, eso puede moverte por dentro. Dudas, incomodidad, incluso una necesidad de explicarte. Pero hay algo que entendí con los años. La comparación es un juego de gente joven. Cuando llegas a cierta edad, ya caminaste tu camino, con errores, con aciertos, con decisiones que nadie más tuvo que tomar. Y tu vida no tenía que parecerse a la de nadie más. Nunca fue esa la idea. Entonces, cuando esas preguntas aparecen, ya no compites, no explicas, no justificas por qué tu historia es como es. La aceptas y, más importante aún, la proteges, porque nadie ve todo lo que tuviste que atravesar. Nadie sabe lo que te costó llegar hasta aquí. Tal vez ya lo sentiste, esa incomodidad cuando alguien reduce tu vida a una comparación injusta. Y eso también cansa. Otra clase de preguntas son las que te empujan al conflicto. Empiezan como algo casual, un comentario sobre otra persona, un chisme disfrazado de conversación. Y de repente, ¿tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con lo que hizo? Y sin darte cuenta, ya estás dentro. Antes yo caía en eso. Daba mi opinión. Pensaba que estaba participando, que era algo normal. Pero casi siempre terminaba igual. Malentendidos, palabras que se malinterpretan, cosas que llegan a oídos equivocados y luego problemas innecesarios. Hoy elijo diferente. He aprendido que no toda opinión necesita ser dicha y no toda conversación merece mi voz. Porque decir algo también tiene consecuencias, aunque en el momento parezca pequeño. Y algo que sorprende a muchos es que estar en paz no significa volverte fría, no significa que ya no te importe nada,
es todo lo contrario. Significa que eliges mejor. Te importan más, pero menos cosas. Cuidas tu energía, tu salud, tu tranquilidad, las personas que realmente te respetan, y todo lo demás se vuelve ruido. Ruido que antes te afectaba, pero ahora simplemente dejas pasar. Hay algo curioso que empieza a pasar cuando dejas de responder ciertas preguntas. La gente cambia, no siempre de forma consciente, pero lo hacen. Empiezan a sentir tus límites. Las conversaciones se vuelven más ligeras, más respetuosas. Y los que no cambian, los que siguen insistiendo, los que cruzan esa línea una y otra vez, te muestran algo importante. Te muestran quiénes son realmente, porque ya no están intentando conectar contigo, están intentando entrar donde no los invitaste. Están buscando información para juzgar, para comparar o incluso para controlar. Y cuando ves eso con claridad, alejarte se vuelve más fácil. Una de las lecciones más difíciles para mí fue aceptar que no necesito corregir todo. No necesito aclarar cada malentendido, porque sí, la gente va a pensar cosas sobre ti, a veces incompletas, a veces equivocadas, a veces totalmente falsas. Antes eso me molestaba. Sentía esa urgencia de explicar, de poner las cosas en su lugar. Pero con el tiempo entendí algo. La claridad no siempre vale el precio. Puedes pasar horas, días, intentando cambiar la percepción de alguien y aún así no lo logras. Mientras tanto, pierdes algo mucho más valioso, tu paz. Y eso nadie te lo devuelve. Así que ahora dejo que piensen lo que quieran, no porque esté de acuerdo, sino porque ya no necesito que estén de acuerdo conmigo. Y eso cambia todo, porque cuando ya no buscas validación, dejas de sentirte expuesta, te vuelves más firme, más tranquila, más libre. Y hay algo que casi nadie dice: el silencio no es vacío, es poder. Es una decisión. Cada vez que eliges no responder algo que no te aporta, estás tomando control. No estás evitando la vida, estás eligiendo cómo vivirla. Y esa libertad no es ruidosa, es silenciosa, pero pesa. Cambia tu forma de caminar, de escuchar, de reaccionar. Dejas de responder a todo y empiezas a observar más. Escuchas, pero ya no absorbes todo. Oyes opiniones, pero no te las llevas a casa. Y eso es una paz que yo no conocía antes, porque cuando era más joven todo era personal, todo me afectaba. Cada pregunta parecía exigir algo de mí. Ahora lo veo distinto. Muchas preguntas ni siquiera son sobre ti. Vienen de los miedos de otros, de sus inseguridades, de su forma de entender la vida. Y cuando entiendes eso, dejan de pesarte. Hay otro tipo de preguntas que aparecen mucho con los años, y son esas que intentan resumir tu vida. Tal vez las escuchaste. ¿Cuál fue tu mayor logro? ¿De qué estás más orgullosa? Suena bonito, incluso como un halago, pero en el fondo hay algo incómodo. Es como si te pidieran que reduzcas toda tu vida a una sola respuesta, a un momento, a una decisión, a algo que suene importante. Yo antes caía en eso, buscaba en mi memoria, intentaba encontrar algo suficientemente bueno para decir, algo que impresionara, algo que tuviera sentido para los demás.
pero con el tiempo entendí algo que cambió mi forma de ver todo. Una vida no se puede resumir, no es un logro, no es un momento, es una suma de cosas pequeñas, decisiones silenciosas, sacrificios que nadie vio, lecciones que no se pueden explicar, cosas que solo tú entiendes. Entonces ahora, cuando esas preguntas llegan, ya no corro a responder como esperan. A veces solo sonrío y digo algo simple. Estoy agradecida por la vida que viví. Y eso es suficiente, aunque para otros no lo sea. Porque ya no estoy intentando impresionar a nadie. También existen esas preguntas sobre el futuro. Sí, incluso a esta edad. La gente sigue preguntando, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué sigue para ti? Y no tienen nada de malo, pero muchas veces traen una idea escondida, la idea de que siempre tienes que estar avanzando, produciendo, demostrando algo, como si tu valor dependiera de lo que haces. Yo también sentí esa presión, como si tuviera que seguir probando que aún era útil, que aún estaba en camino hacia algo. Pero hoy lo veo diferente. Hay un valor enorme en simplemente estar, en una mañana tranquila, en una caminata sin prisa, en sentarte sin sentir que tienes que convertir ese momento en algo productivo. Eso también es vida. Y muchas veces es la parte más real de la vida. Entonces, cuando esas preguntas llegan, a veces respondo a mi manera y otras veces simplemente no respondo, porque no todas las etapas de la vida son para correr. Algunas son para entender, para aceptar, para descansar en quien ya eres. Tal vez esto nadie te lo dijo, pero no siempre tienes que ir hacia adelante. A veces solo necesitas estar en paz donde estás. Y luego están las preguntas más delicadas, las que tocan partes de tu vida que aún duelen. Familia, relaciones, personas que ya no están o que simplemente dejaron de estar. La gente pregunta, ¿por qué ya no hablas con ellos? ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se distanciaron? Y puede parecer curiosidad, pero no siempre lo es. A veces solo están llenando el silencio o buscando una historia, pero no todas las historias deben ser contadas. No todas las heridas necesitan abrirse otra vez, solo para mantener una conversación. Yo tardé mucho en entender eso. Sentía que tenía que explicar, dar contexto, hacer que los demás entendieran. Pero ¿sabes qué? Hay partes de tu vida que merecen quedarse contigo. Puedes reconocer la pregunta sin entregar tu historia. Puedes honrar lo que viviste sin exponerlo. Y eso también es respeto hacia ti misma. Con el tiempo empiezas a notar algo hermoso. La vida se vuelve más ligera, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma en que participas en él. Dejas de repetir conversaciones en tu cabeza. Dejas de pensar en lo que debiste haber dicho. Dejas de cargar con expectativas que no son tuyas. Y en ese silencio empiezas a escucharte, de verdad. Empiezas a confiar más en ti, en tu forma de ver la vida, en tu ritmo. Y eso no tiene precio. Claro, no todos entienden este cambio. Algunos van a pensar que te volviste distante, otros que ya no eres la misma. Incluso pueden decir que estás difícil, pero la verdad es otra.
Simplemente dejaste de estar disponible para todo y para todos. Dejaste de intentar agradar, dejaste de actuar para recibir aprobación. Y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a tener acceso total a ti. Pero esa incomodidad no es tu problema. Cada persona es responsable de sus propias expectativas. Recuerdo una conversación no hace mucho tiempo. Alguien no paraba de hacer preguntas, una tras otra, como si estuviera buscando algo específico en mí. Antes yo habría respondido todo, aunque me cansara, aunque me incomodara. Pero esta vez hice algo distinto. Me quedé en silencio. Dejé que ese silencio existiera, sin apuro, sin incomodidad. Y luego cambié el tema, sin confrontación, sin explicaciones, solo claridad. Y ese pequeño momento me protegió más que 1000 palabras. Ahí entendí algo que quiero que recuerdes. Los límites no tienen que ser ruidosos para ser fuertes. Pueden ser suaves, constantes, firmes. No tienes que explicarlos cada vez, solo tienes que vivirlos. Y con el tiempo los demás lo entienden. Si hay algo que aprendí, y ojalá alguien me lo hubiera dicho antes, es esto. Presta atención a cómo te sientes después de responder una pregunta. No durante, después. ¿Te sientes en paz o drenada? ¿Te sientes comprendida o expuesta? Tu cuerpo siempre sabe, tu mente también. Solo tienes que escuchar. Porque cuando empiezas a escuchar eso, todo cambia. Empiezas a elegir mejor. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? Y poco a poco recuperas algo que muchas personas pierden sin darse cuenta: tu espacio, tu paz, tu dignidad. Ser alguien que no se altera no es levantar muros, es crear espacio. Espacio para pensar, para respirar, para vivir sin sentir que debes explicarlo todo, porque no le debes al mundo una explicación completa de tu vida. Ya la viviste, ya la entendiste a tu manera, y eso es suficiente. Así que la próxima vez que alguien te haga una pregunta que no se siente bien, no te apresures, no te expliques, no te expongas. Recuerda esto: a veces las preguntas que no respondes son las que más te protegen, y eso nadie te lo dice.